respetable, una trayectoria muy brillante. Bienvenido al Sabor del Saber, Eduardo Langagne. Muchísimas gracias. De verdad es un honor tenerte aquí. Muchas Sabemos gracias, de verdad de todos tus premios y distinciones y especialmente esa obra tan intensa, profunda. Así para abrir boca quisiéramos escuchar, ¿cuándo te supiste poeta? ¿Cómo empezó tu vida creativa? Yo creo que uno nunca sabe, fíjate, en qué momento se interesa. Siempre pensé que tenía que ver con la casa, con mamá cantando constantemente y que uno tenía en el oído pues una serie de palabras que no son habituales en el habla de siempre, ¿no? Y después pensé que también la secundaria me habría formado muy cercanamente a esto, porque el director de mi secundaria, anexa a la Normal Superior en esos años, mitad de los años 60, fue Arqueles Vela. Y era una escuela muy peculiar, había una clase que se llamaba biblioteca, había una clase que se llamaba estudio dirigido, y Arqueles Vela llegaba a la biblioteca y nos estimulaba con 15 minutos de charla. Yo les cuento, claro que no me creen, que íbamos todos peleando por el libro que él había mencionado. Íbamos y había 2, 3 ejemplares y había que formarse y hacer fila, pero él nos dejaba picados en eso. Y aprendíamos, por ejemplo, versificación, cosas que también aprendían nuestros poetas desde muy jóvenes, López Velarde, Pellicer, etcétera, y que ahora pues prácticamente no se enseña en las escuelas, este arte de manejar el verso en su sonoridad plena y en sus distintas acentuaciones. Y a propósito de eso, ¿cómo adviertes la poesía en el México contemporáneo? ¿Cómo la percibes? Mira, hay un gran número de poetas jóvenes, de nuevas generaciones, que nos vienen persiguiendo, ¿no?, en esta alegoría. Entonces uno tiene que apurarse, son gente muy sólida. Yo creo que ha habido una renovación constante de la poesía mexicana, afortunadamente, y que hay muchos poetas. Y creo que algo interesantísimo también para el mundo contemporáneo nuestro, la literatura, es el mayor número de mujeres. ¿Verdad? Eso a mí me da mucho gusto, sí, por supuesto. Tú das un vistazo a la mitad del siglo XX y tienes a Rosario Castellanos, Dolores Castro, Pita Amor, en fin, pocos nombres, Enriqueta Ochoa, y ahora tú tienes un grupo numerosísimo de autoras, mujeres, que tienen también una gran solidez en su propuesta. Pues qué gusto, de veras, ¿eh? Sí. Bienvenida a la voz de la mujer. Sí, cada vez con más intensidad. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues además estuvimos acalladas muchos siglos, así es que yo creo que es así como una revancha por ahí, ¿verdad?, que estaba pendiente. ¿Y tú sientes que está viva y son primordiales en esta era globalizada la obra poética? Sí, desde luego. Creo que ha habido, después de las vanguardias del siglo XX, una especie de separación entre los grandes públicos y los poetas. Los grandes públicos que sí leían a Amado Nervo, por ejemplo, que había libros de Amado Nervo en las casas de Uruguay, de Argentina, de México, sin duda, y que incluso, bueno, a su muerte era recibido en los puertos el traslado del cuerpo de Amado Nervo con bombo y platillo, casi como de veras una gran celebración. Y creo que después de las vanguardias, cuando hay una aventura grande hacia las formas, probablemente ahí los públicos no los hemos vuelto a rescatar, estos públicos mayoritarios. Pero yo creo que la poesía tiene, pues, desde luego una vida eterna. Mira que me costó trabajo decir la palabra porque le entendí muchas implicaciones, pero es eso, la poesía está presente. Y como decía Cardosa y Aragón, es una prueba de la existencia del ser humano, del hombre, ¿no? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues luego quisiera preguntarte, ¿cómo se rescatan esos grandes públicos que comentabas que se han perdido, pero después de la pausa? Eduardo, pues por ahí quedó una pregunta en el aire
Yo creo que es un empeño actual de todos poder tener otra vez públicos que se acerquen a la poesía. Desde luego que el público sí se acerca a la lectura, más de lo que se cree. Y bueno, afortunadamente hay una conciencia, no solo en México, sino de muchos países que tienen esa preocupación por la lectura, ¿no? Programas de lectura a veces se cree que solo en México, pero también es preocupación en Europa y en otros países. Yo creo que en la medida en que el trabajo poético tiene una solidez, en donde tiene una capacidad expresiva que puede tocar justamente estas fibras sensibles que siempre tiene la poesía, yo creo que el público poco a poco se va acercando de nuevo. La poesía está siempre viva, a veces espera a su público. Qué bueno. Oye, y bueno, tú te has dedicado con gran fortuna y ahínco a la promoción literaria y cultural. Nos gustaría escuchar sobre esta actividad tan importante. Pues mira, es un trabajo profesional, la promoción cultural, y es un trabajo que está, yo creo que muy vinculado a quienes ejercen alguna actividad como esta. Tú has visto que los amigos escritores son maestros, o son promotores culturales, como ya vimos, o son editores, ¿verdad? Que ese es el lugar, el espacio donde se puede trabajar para tener también, trabajar duro para poder alimentar a ese poeta, ¿no? que tendrá que dedicarse también muchas horas a su propio ejercicio. Creo que es una tarea fundamental en un país como el nuestro, la promoción cultural, la promoción de todas las artes, desde luego, y la promoción literaria en específico, desde luego que es indispensable, ¿no? Y cuéntanos de tu obra. ¿Qué estás escribiendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuál será tu libro que más emoción te ha dado concebirlo? Fíjate que afortunadamente he tenido siempre pues un ejercicio del poema constante, y por supuesto que hay veces que hay más tino y uno se acerca más a lo que quiere decir que otras, ¿no? Pero no tengo un libro favorito, digamos, no tengo un poema favorito, y creo que a lo largo de los años ahora me gustaría darme una lectura. Pues suele ser que uno no se lea a sí mismo, ¿verdad? Y cómo queremos que nos lean los demás. Pero en esta lectura puede ser que uno note espacios que le falta por intentar, cosas que le falta por decir, que ha querido decir y hasta hoy no ha podido, ¿no? Yo veo esto, que es un trabajo al final de muchos años, y es un trabajo conjunto, es decir, se va separando en poemas y luego se va separando en libros de poemas, pero al final la obra es de principio a fin la misma, ¿no? Había quien decía que siempre escribimos el mismo poema, ¿no? Así es, ¿verdad? De alguna pero manera diferentes es así, maneras de decirlo, ¿verdad? Pues sí, es que indiscutiblemente uno se inspira también en su propia vida, y sí. Ahí está, y en la vida misma. Y bueno, pues, ¿tú qué le dirías a los jóvenes que quieren empezar a escribir? Es algo que a mí me preocupa y que creo que ahí hay que poner mucha atención. ¿Tú lo crees? Esa siempre es una preocupación creo que de todos, ¿no? Quienes ejercemos algún oficio artístico. Lo que yo ya he pensado, y ahora estoy muy consciente de eso, es que el primer consejo que se le puede dar a un joven es que no haga caso de los consejos que uno da. Eso es el primero. Pero sí creo que quien quiere escribir, pues tendrá que ser un lector empecinado, ¿verdad? Constante, porque pues ahí mismo va a encontrar todas las cosas que quiere decir, las va a encontrar con un gran soporte, ¿no? Para poder desarrollarlas. Pues ojalá se logre de verdad que nuestro país se encamine a tener cada día mayores lectores, y que estos proyectos encaminados a eso se cristalicen. Pues mira, vamos a una pausa y regresamos con nuestra charla. Estamos platicando con Eduardo Lagagne. Eduardo, dicen que los poetas comen cielo, nubes.
¿Tú de qué te alimentas? Cuéntame. A mí me gustaría que uno de mis principales alimentos fuera la ternura. Creo que el hombre, el ser humano varón, a veces abandona ese espacio, ¿no? Y cuando se decía que los hombres no lloran, por ejemplo, yo creo que había que pelear esa consigna y decir, no, los hombres sí, lloramos mucho, mucho, y hasta más fuerte. Sí. Me gustaría también, pues desde luego, alimentarme de sabiduría, ¿no? Tener un orden para la mejor comprensión del mundo que me rodea y la mejor comprensión para poder estar en contacto con toda la gente que me rodea y brindarles lo mejor de mí mismo. Es decir, esta frase también suena extraña porque se ha dicho mucho, pero creo que al final el ejercicio que uno hace es no utilizar los defectos en la medida de lo posible, ¿no? Claro, y eso está también muy bien condensado en la sabiduría budista, ¿no? El budismo tibetano, que uno encuentra esta pues conciencia de la conciencia, ¿no? Y realmente pues me dejaste muy impactada con esos platillos. Realmente qué delicia, pues celestiales, son delicias celestiales Sí, sí. y que bueno, pues estoy cierta que un hombre que se alimenta de eso, pues escribe como tú y tiene esa obra tan sólida y tan intensa y tan profunda y tan comprometida. Y la gastronomía también te estimula para escribir, porque yo he leído algunos poemas muy bellos, muy... Bueno, hay hasta un cuento de la cebolla, muy hermoso. Mira, la comida es algo que uno aprende mucho a valorar, ¿no? Porque tiene colores, tiene una gran diversidad. Hay versos que tienen que ver con esto. Cuando López Velarde dice, yo querría gustar el caldo de habas, y es algo que he contado mucho, yo siempre huelo el caldo de habas, siempre, y se me antoja. Y te evoca a hombre, López. si tuviera además ese nopalito bien picadito ahí alrededor, imagínate. Sí, me parece que la gastronomía es también un gran arte, ¿no? Desafortunadamente yo no soy cocinero, pero hago mis intentos de hacer una búsqueda de colores, aromas, constante en lo que como, y aprecio mucho a quien cocina, muchísimo, porque me parece que es una de las tareas, ¿qué te diría yo? Pues artísticas también del ser Supremas, humano. porque pienso que ahí está el amor, ¿no? Sí, También sí. el amor y todos estos elementos que tú has mencionado, ternura, conocimiento, ¿no? Y que además, fíjate que volviendo al budismo, justamente ellos eligen a las personas con mayores realizaciones espirituales para que estén en la cocina, porque es el lugar más importante, ¿no? Es quien le transmite a través de sus manos, de sus emociones, toda su energía. Y debe ser muy positiva, porque eso es lo que nos va a alimentar. Sí, es esta parte del fuego, que además por extensión se llama hogar. Cuando uno habla del hogar, está hablando del fuego. Y el fuego está vinculado a los alimentos, a la cocina, no solamente al calor, sino a la cocina propiamente. Siempre tendré que recordar el pan de muerto que hacía don Eduardo Palacios. Y efectivamente creo que fue un lujo poder comer ese pan de muerto de don Eduardo. Fíjate, qué bonito, qué profundo. A mí me has conmovido mucho y estoy cierta que también a nuestro auditorio. De verdad, gracias.